Les voy a pedir que vayan prendiendo sus cámaras para que nuestra grabación, para que en nuestra conversación podamos vernos. Hola María, hola Nicole. Hello, Mr. Dunham. Buenas noches a todos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra conversación de hoy. Eh, Gracias por venir, gracias por estar aquí, gracias por dejarse tocar por este tema de generar resultados que nos importan. Eh, para quienes en el sistema que nosotros que estamos utilizando, tenemos traducción simultánea, gracias a Beita, que está ahí. Beita, salúdanos. Si quieren oír la traducción, si quieren oír a Bob, pueden poner abajo, en la parte de abajo de la pantalla, van a encontrar un botón que se llama interpretación. Y entonces ahí pueden elegir en inglés, si quieren oír a Bob en inglés, o pueden elegir español si quieren oír a Bea. Y ya entonces Beita nos ayudará a poder quitar las barreras del lenguaje. Bueno, pues nuevamente, bienvenidos. Les agradezco que pongamos las cámaras, que podamos vernos. Somos tan poquitos que es rico sentir que estamos aquí, que estamos todos viéndonos y que sabemos con quién estamos teniendo nuestra conversación el día de hoy. Hoy vamos a seguir hablando de liderazgo y de por qué de verdad los resultados que generan los líderes necesitan ser resultados que importan, sobre todo hoy en día que cada vez es más importante cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, cuál es nuestro propósito, cuál es el futuro que estamos creando, qué es lo que estamos construyendo y si el futuro que estamos construyendo tiene sentido no solamente para nosotros como líderes o jefes, sino también para aquellas personas que están trabajando para nosotros y para las próximas generaciones que están viniendo. Para quienes no lo conocen, Bob Dunham, nuestro maestro del liderazgo generativo, es fundador del Instituto de Liderazgo Generativo hace 40 años y antes de construir o de crear el Instituto de Liderazgo Generativo y empezar a hablarnos de este discurso que es el liderazgo generativo, trabajó durante muchos años en el Silicon Valley como gerente de empresas de tecnología, gerente de programación y director de programación, vicepresidente de programación también en algunas organizaciones del Silicon Valley. Fue también profesor de la Universidad de Stanford y de otras universidades en el área de San Francisco y del Bay Area. Pues hoy tenemos la fortuna de que sea nuestro maestro y nuestra guía en todo lo que tiene que ver con liderazgo, con coaching, con consultoría, pero sobre todo con la posibilidad de crear futuros que tengan sentido. Entonces, los dejo con Bob. Bob, welcome. They are all yours. Hola. Hello, hola. Choque los 10. Quiero asegurarme que estoy hablando con personas y no solo mirando fotos. Qué bueno, fantástico. Tenemos grandes preguntas para explorar juntos hoy. Esta conversación se trata de liderazgo, pero el punto de foco son resultados que nos importan. El liderazgo no se trata de tu posición en el trabajo, sino sobre obtener resultados. Cuando miramos a alguien que admiramos y que es un líder efectivo y poderoso, son poderosos por los resultados que producen, no solo porque tienen una hermosa personalidad. Entonces, queremos mirar a los resultados que realmente importan. ¿Y qué hace que los resultados sean importantes o importen? La pregunta aquí es muy importante, una pregunta muy importante. Preguntas para pensar, para reflexionar sobre algo como el liderazgo. La pregunta es, ¿qué? Lo que yo he descubierto en los últimos 40 años de trabajar en este campo es que sales y ves miles de libros sobre el liderazgo, miles de webinars, miles de podcasts.
Y todo el mundo parece ser un poquito diferente, pero si realmente entendemos lo que es el liderazgo, no tendríamos todos esos diferentes puntos de vista. Entonces, el criterio que quiero que miremos hoy es tomarnos seriamente qué es el liderazgo y qué tipo de respuesta estamos buscando. El título de la conversación es la pista. Queremos liderazgo que produzca resultados, pero tenemos un problema con esta articulación, que muchas personas entienden que producir resultados, ellos viven en una ceguera de nuestra cultura. Y el punto de ceguera es cuando miramos al mundo de la acción hoy en día, cuando miramos al mundo de las organizaciones y vemos la metáfora, el paradigma, el contexto en el cual la gente entiende la acción y las organizaciones y los resultados como que fuese una máquina. Entonces pensamos que necesitamos hacer mejores máquinas. Necesitamos hacer que las organizaciones sean mejores máquinas para producir mejores resultados y que los resultados es también tratar a las personas como máquinas. Y la evidencia de eso es de que la práctica común es llamar al departamento que trata con las personas, lo llamamos recursos humanos. Preferiría ser una persona y no ser un recurso. Y eso es parte de nuestra ceguera. En realidad no entendemos qué es una organización en el sentido común o el punto de vista de que una organización como un grupo de seres humanos que se unen y se comprometen con determinadas interacciones en las cuales creamos un futuro compartido. Los resultados que estamos buscando buscan valor, satisfacción y sentido. Entonces, tomemos un momento para revisar cuál es tu sentido común sobre lo que es el liderazgo. ¿Se trata de ser el experto en el tema? Mucha gente son expertos en un tema y no son buenos líderes. ¿Es tener un título y estar a cargo? Conocemos muchas personas que tienen títulos, pero no tienen quien los siga. ¿Es ser un solucionador de problemas? Bueno, puedes tener respuestas a problemas y sin embargo no ser un líder efectivo. Entonces yo les propongo esta pregunta. ¿Qué es el liderazgo? Como una pregunta muy importante. Hay muchas interpretaciones, pero que nos confunden en la exploración de la respuesta. Otro de los grandes errores es que soy un líder si tengo un título. Y solo tienes que fijarte en tu propia experiencia. ¿Cuánta gente con grandes títulos son buenos líderes? ¿Todos son buenos líderes? ¿Unos pocos? Quizá extrañamente sean. Entonces, los resultados que son realmente importantes, que nos importan, suena como que tenemos una respuesta mágica. ¿Y dónde importan los resultados? Los resultados importan dentro de las personas. Los resultados que importan son los resultados que te importan a ti. Y después tenemos otras personas en este juego que están los resultados de los ejecutivos, los resultados de los socios, los resultados de los clientes. Pero ¿cuántos de ustedes han incluido en su pensamiento sobre liderazgo que cuando tú te desarrollas como un líder más efectivo, vas a crear una buena vida? No simplemente crear más poder, no simplemente crear más ingresos económicos, sino crear una buena vida. Y la razón por la cual digo esto es porque en nuestro trabajo con los líderes, lo cual he hecho por 40 años, la gente está tan enfocada en los resultados de afuera, en el mundo, y que eso en general produce una postura de sacrificio en el líder. Sacrificarse a sí mismo, sacrificar el equipo, ir al resultado, el resultado, el resultado. Y bueno, tener una vida no es parte de esto. Pero las organizaciones excelentes tienen gente que prospera,
gente que crece. Entonces, en nuestro camino de liderazgo, queremos ver qué te importa a ti, qué le importa a los equipos que tú eres líder, qué les importa a los clientes, la constitución que tú y tus organizaciones sirven. Entonces, tengo una pregunta para hacerte. Quiero primero darles una bienvenida a esta conversación. Me alegro de que estés aquí, que podamos explorar juntos, pero tengo una pregunta para ti. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué significa el liderazgo para ti? ¿Cuáles son los resultados que te importan a ti y que los estás buscando? Y voy a empezar nuestra conversación desde ahí. Quiero escucharles a ustedes. Yo puedo hablar un montón sobre liderazgo y puedo compartir lo que hemos logrado en el mundo durante décadas, qué promesas hemos hecho, qué resultados estamos consiguiendo. Pero esto tiene que conectar contigo. Entonces, las vamos a separar en pequeños cuartos y los vamos a trabajar de a dos para que ustedes conversen con un colega. Y si ustedes, si la palabra separarse en grupitos los aterra, tómenlo como que esto es un desafío de liderazgo. Voy a sobrevivir a las pequeñas salas de conversación. Después de todo, no es más que una conversación con un colega y eso es fundamental en el mundo del liderazgo. Así que nos vamos a separar de a dos unos minutos para que compartan con ustedes cuál es tu pregunta, cuál es tu motivación para estar aquí, qué resultados te importan a ti. No simplemente en tu trabajo, no simplemente con tus equipos, sino en tu vida. Vamos a hablarlo de a dos, a reunirnos de a dos. Y quizás esto sea una nueva perspectiva para ti. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres realmente? Sabes que aquí, en el trabajo que estamos haciendo nosotros y en la oferta que estamos haciendo por primera vez en América Latina en español, el liderazgo generativo para líderes exclusivamente, nosotros hace 4 décadas que estamos haciendo esto, pero es la primera vez en América Latina en español. Y la primera vez aprendimos que es un viaje único para cada persona. Entonces empezamos a compartir juntos, mirando a este viaje, cómo podemos viajar juntos, cómo podemos hacer este viaje para crear un futuro que sea valioso, satisfactorio y con sentido, con significado para mí, para mis equipos y para mis clientes. Entonces, cuando respondemos esa pregunta, tiene que haber una respuesta que nos muestre qué hacer y cómo hacerlo para que se produzca ese futuro, ese resultado. Esas respuestas con las cuales hemos trabajado por 4 décadas, les llamamos el discurso generativo. Y les vamos a hablar un poco más de esto. Pero primero vamos a separarnos en grupos de a dos y vamos a ver cuáles son los resultados que te importan a ti, por qué estás aquí, cuáles son tus preguntas, cuál es tu interés en el liderazgo. Hablemos un poquito, conversemos de a dos y eso a mí me va a dar una pauta, me va a orientar sobre cómo hablamos con ustedes hoy, sobre qué es posible para ustedes en el liderazgo generativo. Choque los 10, para ver que todavía están ahí. Sí. Bien, nos vamos a separar en grupos de a dos. Acepten la invitación para separarse en grupos de a dos y después compartimos entre El sistema les todos. va a presentar una invitación, solamente tienen que dar a aceptar y ya los lleva a la sala. Algunos les aparece en la pantalla, algunos les aparece abajo. Y en tiempo, en los últimos años, cambié mi perfil profesional de la investigación a la gestión académica. Actualmente soy coordinadora o jefa de carrera y me ha interesado harto el tema de la gestión y desde ahí verme como líder. Entonces, entonces, por tanto, estoy armando una nueva trayectoria profesional. Y desde ahí, cuando he conversado con Natalia, siempre me interesó lo que me mostraba y que sentía que eran herramientas útiles en este camino que estoy armando como de esta nueva trayectoria profesional, que está centrada en la gestión académica. Súper, Karen, muchas gracias.
Bienvenidos a los que estaban en las salitas de conversaciones. Estábamos escuchando a Karen porque Karen estaba con María en una de las salitas y estábamos escuchando a Andrea, pero no se podían escuchar. Entonces arrancamos, pero no significa que arrancamos sin ustedes. Bob. Fantastic. So let's chat a little bit. Fantástico, conversemos un poquito. Gracias, Karen, por hablar sobre tu transición en la vida. Esto es muy frecuente, es un momento de liderazgo. Este es un lugar donde tú has logrado un gran estándar de ser un doctorado y también investigadora en tu campo. Y ahora estás en un juego nuevo. Exacto. Sí. Y las destrezas del pasado quizá no sean el marco que necesitas para tu nuevo juego. Y esto no es solamente dramatizado por tu cambio, sino que es común cuando la gente es ascendida. Cuando una persona asciende en una organización, o en la vida profesional, o porque son expertos, o porque son team leaders, o son gerentes, y cuando tienen un ascenso, vemos que el próximo nivel en el juego de la organización es un juego totalmente nuevo. Y uno de los grandes problemas en el mundo organizacional es que la gente no son entrenados para ese nuevo juego al que se enfrentan. Entonces tratan de tener éxito utilizando las habilidades que habían aprendido en el pasado. Por ejemplo, en los proyectos de consultoría, en una empresa farmacéutica, donde mucha gente con doctorados y másters tenían un gran problema, problemas gerenciales, porque es un dominio diferente, lo académico de lo... Entonces, cuando tomas tu ambición y la llevas al campo de la gerencia y el liderazgo, es algo que hay que valorar. Es algo que tiene estructura propia, es como ir desde la física a la biología. Tenemos un problema adicional que culturalmente lo que está de moda te enseña a ti que el liderazgo y la gerencia son pistas y herramientas. Hace esto, hace aquello, hace lo otro. Pero el problema es que no hay un entendimiento profundo de cuál es el dominio del liderazgo y la gerencia. Entonces, yo les voy a proponer, y vamos a hablar de esto después, te propongo que entres al dominio de cambiar los cuerpos de otras personas, cambiar sus interpretaciones de la vida, cambiar sus acuerdos, cambiar sus acciones, cambiar sus hábitos. Eso es totalmente diferente de ser el experto en una investigación. Es un dominio fascinante, pero lo primero es estar dispuestos a entrar en nuevos territorios. Y si estás dispuesto a hacer eso, y la razón por la cual digo esto es el gran desafío, el más grande desafío que hemos encontrado en décadas de trabajar con líderes, es entender qué es el liderazgo y cómo hacerlo. El problema no es el liderazgo. El problema más grande que hemos encontrado para la gente que aprende liderazgo es que no saben aprender un arte de ejecución. El liderazgo no es conceptos, no es entender un modelo o entender un marco, es realmente lidiar con otras personas. Y las personas vienen empaquetadas de las formas más extrañas. Y hay muchos desafíos para vencer en la interacción humana. Entonces, si eso es un lugar donde tú eres curiosa y quizá ambiciosa, esto es una posibilidad ilimitada, porque lo que hemos hecho en la tradición generativa es hacer preguntas muy importantes. Primero, ¿qué es la acción? ¿Te imaginas ser un gerente y no saber qué es la acción? ¿Qué haces? Haces actividades, haces tareas. Y aún así hemos encontrado en nuestra investigación que eso no es una interpretación muy poderosa de lo que la acción es realmente. La acción viene del compromiso, viene de hacer acuerdos, no simplemente hacer actividades. Sí, es un mundo nuevo, diferente. Entonces, Karen, ¿cómo te aterriza esto? ¿Cuál es tu reacción a estos comentarios?
a esta nueva perspectiva. ¿Te interesa esto? Estás en mute, Karen. Ujú. Entonces, Sí, me interesa, me hace todo Sí. sentido, súper claro. y- y- Sí, y es muy coherente. Sí. Gracias. Then what we- entonces, lo que hemos descubierto es que la gente acá que trabaja en el Instituto de Liderazgo Generativo tienen una pasión una fascinación con el mundo de la interacción entre los seres humanos. Y hemos encontrado que eso es el marco fundamental para entender la gerencia y el liderazgo, que hay muchos otros campos, financiera, comercial, estrategia, sí, pero eso no te lleva a un punto de vista mecánico. Necesitamos empezar con la gente. Y los problemas que tienen los líderes son problemas con la gente. Entonces, si entendemos eso y nos interesa eso, lo que hemos descubierto es que cuando nosotros tomamos una perspectiva generativa de lo que realmente es un ser humano, esa es una de nuestras preguntas fundamentales y que se las voy a responder después para mostrarles el tipo de respuestas, que es la acción. ¿Cómo es que los seres humanos se reúnen para crear futuros compartidos que los hagan felices, que sean valiosos, satisfactorios y con sentido? Esto es lo que estamos señalando en el discurso generativo. Gracias. Vamos a volver a estas cosas después. Andrea, tú también querías compartir algo. Andrea, estás en un momento de preparación, Andrea, para lanzarte a ti misma al mundo en el cual tú estabas gerenciando 250 personas. Entonces, dado que ese es tu futuro, tu horizonte futuro, si tú vas a hacer un compromiso de convertirte a ti como un líder más poderoso, ¿qué es lo que tú ves que crees? ¿Qué es lo que crees que necesitas en ese viaje de aprendizaje? ¿Y qué es lo que qué temores tienes en este viaje de aprendizaje? Bueno, no son tanto temores, pero sí definitivamente es aprender a manejar a cada persona como es, ¿no? Identificarlas, reconocerlas, que eso es, creo, hoy en día lo más difícil, ¿no? Porque cada persona es un mundo. Entonces, cuando uno maneja tanta gente como yo, llega un momento que no puedes lograr personalizar ese manejo, ¿no? Porque obviamente tienes que delegar y muchas veces no logran tomarte como un líder cercano, sino al contrario, ¿no? Como que es algo muy alto que no tienen la cercanía. Y no es así, porque la organización en la que yo trabajé era una organización muy plana. O sea, yo era gerente de tienda, había un gerente de ventas y de ahí jefes de ventas y de ahí vendedores, o sea, no había más. Entonces, no es que no estaban, o sea, mi puerta, yo trabajaba con puertas siempre muy abiertas, ¿no? Pero creo que el principal temor es cómo lograr llegar a cada uno, ¿no? Y que cada uno interprete que nosotros como empresa o que yo como líder puedo apoyarlos, puedo liderarlos y que obviamente el resultado del negocio es el resultado del esfuerzo de cada uno de ellos, ¿no? Que eso es lo más difícil. Well, you have already articulated a very powerful. Ya has articulado un paradigma de liderazgo muy importante. ¿Cómo me conecto con todos y cada uno de los empleados? Entonces, ya ahí tienes un marco muy fuerte. Sabes que hay una organización que se llama la organización Gallup, que hace encuestas alrededor del mundo todos los años, y ellos son las personas que inventaron la medida del grado de compromiso o no compromiso de los empleados con sus empresas. Y ellos en sus encuestas tienen 12 preguntas. 10 de las preguntas son sobre conversaciones. Y aún así, en Estados Unidos, el 69% de los empleados están desconectados de su trabajo. Y eso no es un problema de los empleados, es un problema de liderazgo.
entonces podemos inmediatamente ver que no están teniendo estas conversaciones o que no la están teniendo de la manera en que tú lo has articulado. Hay que conectar con cada persona en la manera que ellos necesitan conectar. Y para eso necesitan sentirse escuchados y ser escuchados. Supongo que ya tienes un poco de destrezas con respecto a eso. Y permíteme preguntarte, no tienes por qué responderlo ahora, si tú tomaras tu liderazgo a otro nivel, ¿cómo se vería? ¿Cuál es tu ambición para tu liderazgo? Y si tienes una respuesta, bien, y si no tienes una respuesta, es una buena pregunta en la cual habitar. Yo creo que hay que pensarla, ¿no? Okay, that's good. Bien, That's good. muy bien. Gracias. Thank you. A veces queremos hacer un zoom out, alejarnos, para ver cuál es el trabajo que está delante nuestro y tomamos un paso atrás para decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Hacia dónde voy? En el viaje de mi vida también. No simplemente ser mejor en el trabajo, sino a veces, a veces aparecen regalos en esas reflexiones. ¿Quién más? ¿Por qué están aquí? ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Cuáles son tus inquietudes? Compartamos entre todos. Cuéntanos. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te inquieta? Creo que me equivoqué de webinar. Creo que no estoy hablando con gente que esté interesada en liderazgo. Los líderes son capaces de involucrarse en las conversaciones. ¿Qué pasó en tu conversación con tu compañero? ¿Qué te apareció? ¿Qué te aclaró? ¿O qué preguntas te aparecieron? ¿Por qué el liderazgo te interesa a ti? Cualquiera de ustedes, cuéntanos. Puede ser en español o en inglés, no hay problema. En el idioma que quieran. Ok, no logro levantar la mano en ninguna parte. Dale, Clara. Ok, Okay, gracias. creo que estábamos hablando con Álvaro de diferentes formas en que hemos asumido el liderazgo y también diferentes formas en las que nuestras empresas o entidades en donde estamos lo asumen. Yo trabajo con una universidad y lógicamente ese esquema de liderazgo siempre ha estado enfocado más en términos de productos, de cumplir metas y eso a veces limita el trabajo que uno puede hacer con sus equipos. Uno de los elementos que me llamaba la atención ahora que hablaba Andrea tiene que ver con esa comunicación que a veces uno pierde con las personas. Y en esta época en la que nos estamos comunicando estrictamente así como estamos ahora virtualmente, he notado que es muy poco el espacio en donde la gente acepta encender sus cámaras. Siempre tiene una excusa. O sea, es como que la cámara me salva de no mostrar realmente lo que estoy pensando. Y a mí siempre me habían dicho en la universidad que soy una persona que me gusta mirar a la cara cuando estoy hablando con alguien, o sea, mirarlo a los ojos, saber exactamente con quién estoy hablando y normalmente cuando una persona llega, por ejemplo, cuando estábamos en las oficinas y llegaba a mi oficina, le tenía que decir, espéreme un momentico y termino lo que estoy haciendo porque necesito mirarlo para poder hablarle. Ese es uno de los elementos. Y como trabajo mucho con comunidades, uno de los elementos de las personas de la comunidad, de los líderes o de las comunidades o de los grupos humanos con los que a veces se trabajan nuestros proyectos, ellos lo que quieren es eso, es ser escuchados, pero que no le pase a uno como cuando va al médico y el médico le dice que tiene y uno ni lo mira y el médico ni siquiera ve qué es lo que le está diciendo, no me está poniendo cuidado, ¿cómo sabe qué tengo? ¿Cómo me ve? Ese tipo de cosas me llama mucho la atención y me parece que hay que mejorar mucho en ese aspecto. Yo sí quisiera tener una forma de poder contactar a esa parte, a esa persona que está en mi equipo y poder ver si realmente me está diciendo lo que realmente siente, o sea, que haya de verdad una interacción, lo que llamamos en uno de nuestros proyectos una escucha interactiva. O sea, que haya una conexión directa con la persona y a veces con estas interacciones virtuales es difícil cuando la persona ni siquiera quiere encender su cámara para mostrar su rostro y asentir con la cabeza o mostrar con las manos como nos saludamos aquí. O sea, ese tipo de cosas me está
llamando la atención y creo que es una oportunidad para Beautiful. acceder a este tipo de cosas. Gracias. That's fantastic. No, I believe you are Yo addressing creo que estás mencionando algo que es realmente fundamental. ¿Cómo podemos ser un equipo si no sabemos conectar? ¿Cómo podemos hacer un buen trabajo cuando no nos sentimos seguros en un lugar público? ¿Cómo los líderes crean esa confianza, ese contexto para que la gente se sienta escuchada? Y creo que has identificado algunos fundamentos fundamentales, y uno de los problemas que tenemos con algunas de las interpretaciones del liderazgo es que ellos dicen, esto es simplemente refinar la comunicación. No, es un lugar fundamental donde la gente tiene que unirse para compartir un futuro, para compartir lo que les importa, para compartir los compromisos. Y eso sí sucede en conversaciones. Como les dije antes, el liderazgo es un arte de ejecución. No es simplemente ser el experto que da direcciones, no es simplemente alguien que dé órdenes, es crear la conexión humana para este valor y satisfacción compartida de parte de todos los que constituyen ese proceso. ¿Por qué digo que también trabajo con coaches profesionales? Y les hago esta pregunta y les digo, ¿cuántos de ustedes son refugiados corporativos? Y la mayor parte de ellos levantan la mano. Quieren irse de las organizaciones, de las corporaciones, de las empresas. Quieren irse de las organizaciones porque es un desperdicio para los seres humanos. No hemos diseñado las organizaciones para que giren alrededor del ser humano, sino con recursos humanos y que produzcan números. Lo que hemos descubierto en nuestros 40 años, que cuando traes adelante eso que Clara venía hablando, pones realmente tu presencia, tu conexión, auténtica escucha, realmente desarrollando ese contexto de cómo tenemos conversaciones para que nos sintamos que realmente somos escuchados y que nuestro trabajo es significativo. De eso se trata el liderazgo. Sí necesitas expertos. Sí hay que tomar decisiones. Pero la gente no son simplemente víctimas de ese proceso. También pueden ser participantes del proceso. Entonces, vimos este desafío de crear un espacio de conversación cuando a ustedes les invitamos a hablar y todos estaban como un poquito cautelosos. ¿Puedo realmente hablar en este espacio? ¿Realmente me van a escuchar? ¿Realmente me van a tratar con respeto y van a aceptar mi punto de vista? ¿Puedo realmente compartir lo que no sé o donde yo realmente tengo mis problemas? Y esas son características de un equipo de alta performance. El grupo de alta performance no es donde todo funciona bien y todos son expertos, sino es un equipo que la gente realmente tiene buenas conversaciones sobre lo que falta, sobre qué hacer, sobre cuál es tu opinión. Vamos a estar en desacuerdo, está bien. Maribel y yo estábamos hablando antes del webinar en cómo vamos a enfocar esta conversación y ella dijo algo muy importante, que lo más común en nuestra cultura no entiende que un jefe no es lo mismo que un líder. Puede ser un jefe sin ser un líder. Y quizá eso sea la condición más común en las organizaciones. Tenemos muchos jefes, pero no tenemos líderes. Porque ¿qué hace que un líder sea un líder? Gente que le siga. No por obligación, no por miedo, pero por tu ambición, por compartir compromiso y crear un sentido común para todos. Y como seres humanos hemos evolucionado para hacer eso. Eso es lo que nuestros cuerpos crean. Somos creados para conectarnos, para tener conversaciones, para envisionar el futuro, para ver qué es valioso y juntarnos para hacer que suceda. Cuando las cosas funcionan, eso es lo que está pasando. Y cuando no están funcionando, es porque estamos en alguna otra historia.
Soy un recurso humano. El jefe me da órdenes. Y no hay nada de malo que un jefe te dé una orden. Sí, si ellos saben cómo crear un equipo auténtico que realmente está deseoso de comprometerse con conversaciones que respondan comprometidamente. ¿Cómo estamos? ¿Les hace sentido esto? Permítanme hablar de cómo hemos explorado estas preocupaciones, estas inquietudes y cómo las estamos explorando ahora en el mundo. Primero que nada, el Instituto de Liderazgo Generativo, que comenzó en los Estados Unidos, lo fundé en 1993. Y en los 7 años anteriores yo trabajaba en empresas con el doctor Fernando Flores. Yo era estudiante, trabajé con él en el discurso ontológico, que es parte de mis antecedentes, y esa disciplina de diseño ontológico se trata justamente de cómo las personas crean el futuro juntos. Fue un excelente antecedente para mí. Y en 1993 yo fundé el instituto y empecé a hacer consultoría en empresas. Hice eso durante 5 años full time. Hicimos proyectos, he hecho proyectos en donde producimos resultados de 8 cifras en proyectos de 6 meses. Eso es $10 millones o más. Y lo logramos cuando casi todos los consultores producían que gente fuera expulsada. Y yo estoy orgulloso de que en nuestro proyecto la gente no era echada, sino nosotros nos hacíamos cargo de producir mejores conversaciones, no generar desperdicios, sino generar más valor, porque teníamos muchas interpretaciones mucho más valiosas de qué es realmente una organización. Una organización no es un grupo de personas. Una organización es una red de conversaciones que producen una red de promesas que son efectivas en alinear personas, en introducirle valor, satisfacción y sentido a lo que hacen. Pero eso es un paradigma nuevo. Aún no es la moda más común. Recién estamos ahora empezando a hablar en todo el mundo. Estamos hablando contigo hoy. Entonces, cuando empecé con este trabajo, antes de trabajar con el doctor Flores, yo, como Maribel me presentó, yo trabajaba en el Silicon Valley, era un programador de computadoras. Yo era un nerd. Solo lo que quería hacer era escribir códigos que estuvieran súper cool. Y después, cuando entré a esta empresa y me contrataron en un proyecto donde íbamos a diseñar una nueva computadora, iba a ser el sueño de un nerd, y estaba muy contento, y después cancelaron el proyecto porque la empresa tenía problemas. Entonces, de pronto, estaba una empresa real que tenía un problema real. No habían sido capaces de producir un nuevo producto por 2 años y medio. Y en el Silicon Valley eso es muerte, es el espiral de la muerte. Si estás en tecnología, tenés que estar siempre innovando, innovando, innovando. Entonces, estaba tan mal todo que ese año en particular, el porcentaje de gente que se iba de la empresa era un margen 40%. ¿Se imaginan 40% de las personas yéndose de la empresa? Entonces yo miraba ese estado de ánimo tan negativo, con resignación, y empecé a tener conversaciones. Estaba en un lugar en la vida donde necesitaba escuchar mi voz. ¿Por qué no estamos produciendo excelencia? ¿Por qué somos víctimas de este problema? ¿Por qué no estamos creando? Entonces, trajeron un nuevo ejecutivo de desarrollo en la empresa y él escuchó mi reputación de quejarse. Yo también me estaba por ir. Yo tenía una oferta de trabajo en otro lado, me iba a ir de este desorden. Y este nuevo vicepresidente hizo una entrevista conmigo y me dijo, cuéntame cuál es lo que está mal. Entonces, por media hora pude contarle todo lo que estaba mal en la empresa y contándole por qué me iba a ir. Fue muy divertido hacerlo. Y él hizo este movimiento ninja y me dijo, aquí vine yo a solucionar todo esto. ¿Por qué no te quedas y me ayudas?
Y para mí fue como que me hubieran dado un bofetazo. Nunca esperaba esa invitación. Y eso me dejó sin dormir toda la noche porque tuve que hacerme la pregunta, ¿con qué estoy comprometido realmente? ¿Qué es lo que realmente estoy tratando de hacer en mi trabajo, en mi camino laboral? Y finalmente esa noche, decidí, bueno, si yo estaba tomando la posición de la excelencia, yo iba a aceptar esa invitación y ver si yo podría aprender a producir excelencia en este medio tan negativo y esta condición en la que estaba la empresa. Entonces me convirtieron en Program Manager, gerente de programa. Y en ese momento no tenía ni idea qué hacer. Me pusieron a cargo y no tenía ni idea cómo hacer el trabajo. El entrenamiento que tuve fue de Project Management, pero tuve suerte. Estaba buscando ayuda y fui a un taller llamado Comunicación para la Acción, porque me pareció que era eso lo que precisábamos. Y ahí fue donde se me presentó o me presentaron lo que después entendí que era la fundación, las bases del discurso generativo y después del discurso ontológico y después del discurso generativo. Todo lo que vemos y todo lo que hacemos nace de nuestras conversaciones. Tomemos una respiración profunda. Vamos a parar un momento, quiero que se detengan y escuchen esta declaración que voy a hacer porque es grande y te puede cambiar el mundo si me escuchas. Todo lo que vemos, todo lo que experimentamos, todo lo que hacemos y todos los resultados vienen de las conversaciones que tenemos, sin excepción. Nuestros buenos resultados, nuestros malos resultados, nuestros resultados más o menos. Todos vienen de las conversaciones que tenemos y de las conversaciones que no tenemos. Vienen de las conversaciones que hacemos bien y vienen de las conversaciones que no hacemos bien o no tan bien. Y esto fue un gran descubrimiento para mí. Ahí fue cuando yo entendí que el liderazgo es tener las conversaciones necesarias que unen a las personas para alinearse, para cuidar un futuro juntas, para comprometerse con ese futuro y coordinar a través de las promesas de todos los desafíos y todos los que aparecen para hacer que ese futuro se convierta en realidad. Y en mis 40 años desde ese momento, cada vez que veo éxito, veo que exactamente eso es lo que sucede. Y cada vez que veo un fracaso, veo justamente son conversaciones faltantes. Entonces, esto tiene un poder inmenso que se llama perspectiva generativa. ¿Qué quiero decir con esto? Una interpretación generativa es diferente de una interpretación descriptiva. Descripción es, acá hay un grupo perfecto, déjenme describírselo. Pero la descripción no te dice cómo crear ese equipo excelente. Y este es el punto de ceguera del liderazgo hoy en día. La mayoría de lo que ves en el mundo es describiendo algo, pero no diciéndote cómo generar el valor. ¿Cómo generas confianza? ¿Cómo generas un auténtico trabajo en equipo? ¿Cómo generas una buena vida? Estas son las preguntas que nosotros nos hacemos en el discurso generativo y tenemos un estándar que las respuestas tienen que ser acciones que puedes ver, que puedes hacer, que puedes producir resultados. Y resulta que en el estudio del idioma veo que las conversaciones te llevan a ello. Entonces, aquí estaba yo a cargo de 250 ingenieros, 22 gerentes, 32 productos, que la empresa iba a morir porque no estaban produciendo cosas nuevas y en 6 meses poniendo nuevas conversaciones a partir de ese taller que fui, en 6 meses logramos los 35 productos en tiempo, dentro del presupuesto, con nuevas características y 10 veces mejor calidad que nunca antes. Esa fue mi introducción a la realidad de esta conversación tan poderosa. Y tuve que aprender muchísimo en estas conversaciones. Tuve que enfrentar mis miedos de inclusive tener determinadas conversaciones. Tuve que enfrentarme mis propios miedos, mis propias resistencias y la resistencia de los demás.
Tuve que enfrentar amenazas, tuve que enfrentar oposición con gente que tenía más autoridad que yo. Tuve que decir que no cuando la gente exigía cosas que no. Y lo que aprendí en eso fue que el GPS, la guía, la brújula, es el compromiso. Cuando el compromiso está claro y articulado, viene acción y vienen resultados que te van a guiar en las conversaciones y ahí puedes crear el pasaje hacia el futuro. Les propongo, si tenemos tiempo para explorarlo, que cada cosa en la cual has tenido éxito en la vida es porque tuviste las conversaciones generativas necesarias. Y cada vez que empieces o cada vez que tengas un problema, una desatisfacción, es porque falta una conversación determinada. Y eso es el contexto, el paradigma de generativo. Pero no es un estudio académico, no es conceptual, es un arte de ejecutar. Cuando Clara dijo, tienes que tener una conversación donde hay compromiso y que donde la gente es escuchada y que ves que te importa, tienes que saber tener esa conversación donde la gente se siente escuchada. No es la teoría de las conversaciones. El liderazgo generativo es tomar de donde estás ahora en tu viaje de vida o en tu viaje de liderazgo, tomar eso e ir a un lugar en donde nosotros llamamos el borde. El borde es cuando llegamos a ese lugar en donde vamos esto es lo que sé, pero voy hacia lo que no sé, desde la confianza a la incertidumbre, desde estar prontos para la acción a no estar muy seguros. Entonces, muchas personas cuando se llegan a ese borde sienten miedo. Y lo que hemos hecho es reinterpretar lo que es un borde y que le llamamos un borde de aprendizaje, un borde de liderazgo, porque las posibilidades que tú necesitas no están dentro de lo que ya sabes, están más allá del borde de aprendizaje. Una nueva perspectiva, nuevas prácticas, nuevos resultados. Y de eso se trata la historia del liderazgo generativo. Aprender en ese camino, encontrar tus bordes y cruzarlos, trascenderlos. ¿Cómo estamos? Entonces, tomen un momento y piensa, no tienes que compartirlo con nadie, pero piensa, ¿cuál es tu borde? ¿Dónde está tu tranca para trascender del no sé al sé, del sé al no sé? Mi borde actualmente es estar un poco agobiado y la tendencia a comprometerme con demasiado. Y tengo que tener cuidado, pero he aprendido cómo manejar eso. Y mi borde también puede ser la impaciencia, donde planto la semillita de tomate y al próximo día digo, ¿dónde están mis tomates? Necesito aprender que hay cosas que tienen que darle a las cosas el tiempo que las cosas necesitan. Y esos son los principios fundamentales del liderazgo, es aprender qué es lo que realmente sucede en la vida, lo que realmente pasa en el cuerpo de las personas, en las emociones de las personas. Cuando llegamos ahí, entonces ahí tenemos equipos, planes, organizaciones, innovación. Y eso es lo que hemos aprendido, que tenemos que bajar a las raíces de la acción humana. Y el primer lugar que aprendemos es dentro de nosotros mismos. Eso fue lo que aprendí en mi historia del Silicon Valley. Traspasar mis bordes y aprender a tener conversaciones que funcionen con otras personas para estar alineados y tener conversaciones honestas y estar alineados. Y después tuve que tener equipos tan fuertes que podíamos avanzar en la visión que compartíamos a los procesos que traen quiebres inevitables y aprender a manejar los quiebres y problemas juntos, no culpando a otros. Y después el juego se hizo claro y funcionó. Entonces, quiero preguntarle si hay algún comentario o alguna pregunta y después les voy a mostrar un poco de estructura
del discurso generativo. ¿Esto resuena con ustedes? Estamos hablando de tu vida, de tu viaje de vida, tu ambición, tu mundo, y tiene que ser algo. ¿Esto tiene valor para ti? Sí. La pregunta que haría es, y lo hago porque llevo 3 o 4 años y pues también en la pandemia, teniendo mucho tiempo para mí, para pensar, para estar conmigo. Y la pregunta es, y a veces no entiendo todavía lo que estoy aprendiendo y la pregunta ahí es, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cómo es el método para organizar la reflexión interior y buscar conclusiones que te permitan avanzar al siguiente paso que estás proponiendo? ¿Cómo organizar esa reflexión interior? ¿Y por qué es tan importante? First of all, congratulations. Hermoso. Felicitaciones. Ya estás reflexionando. Mucha gente vive en la adicción a la distracción. No quieren reflexionar. Se ponen impacientes con la reflexión. Entonces, ya has creado un espacio lleno de posibilidades. La manera de reflexionar es no ir a la deriva. No te doy una sugerencia sobre nuestro aprendizaje de 4 décadas. Es decidir cuáles son las preguntas que son importantes para ti. Es decidir cuáles son las preguntas importantes y cuáles son los resultados importantes. Y lo que está por debajo de esas preguntas es lo que hemos encontrado como la pregunta más poderosa, no solo para el liderazgo, sino para ser un ser humano. Y la pregunta es, ¿qué es lo que te importa? ¿Qué es lo que te importa cuidar? En el mundo mecánico, todo se trata de resultados externos. ¿Qué es lo que hago afuera en el mundo? Y no tenemos una vida interna. Pero he venido hablando sobre valor, satisfacción y significado. Y no puedes tener valor si no estás cuidando algo. No puedes tener satisfacción si algo que no tiene valor para ti. Si tienes resultados que la gente de afuera le satisface, pero a ti no te satisface, porque a ti no te importa eso, entonces no es satisfactorio para ti. Y si quieres una vida que tenga sentido y significado y tienes un resultado que tú piensas que puede ser muy significativo, pero a ti no te importa, entonces ya no tiene significado para ti. Entonces, esto ha sido uno de los grandes descubrimientos, que necesitamos ir profundo a la base de la esencia del ser humano, y la respuesta más generativa que hemos encontrado y que captura nuestra humanidad, es que somos humanos porque nos importa algo. Y la enfermedad de nuestra era hoy día, el problema de hoy, es que la gente no se les ha enseñado esto. Tratan de navegar por la vida sobre qué debería hacer para producir tal o cual resultado que alguien quiere, y a mí realmente no me importa. Ni siquiera sé si me importa. Entonces, nuestra primera pregunta de nuestro viaje es, ¿qué te importa cuidar? ¿Qué te hace estar vivo y sentirte vivo? Porque cuando descubres eso te va a dar una guía en tu viaje. Y después tenemos una segunda pregunta para que tú reflexiones. Si sé lo que me importa, ¿cómo lo cuido? ¿Cómo cuido lo que me importa? ¿Cómo examino mi vida, mis hábitos, mis acciones? ¿Esas acciones se están ocupando de cuidar lo que a mí me importa cuidar? Una de las tragedias de ser humano y de ser una criatura que te importa es que podemos estar desconectados de lo que realmente nos importa cuidar. Y cuando estás desconectado de lo que realmente te importa cuidar, estás desconectado del valor, de la satisfacción y del sentido. ¿Y por qué estás viviendo? Y la gente te dice, ¿por qué deberías vivir? ¿Y por qué no? Y estás ocupado y viviendo en obligaciones. Y eso es fundamental para el liderazgo y es fundamental para nuestras propias vidas. Entonces, cuando vas desde el qué, de algo que te importa, mucha gente no sabe lo que le importa, lo que realmente le importa cuidar. No es una pregunta con la cual nos han estimulado a cuestionarnos. Entonces, ¿dónde empezamos nuestro viaje? Es preguntándote, ¿qué
¿Qué te importa? ¿Qué te importa cuidar con dignidad? No como un problema, sino el tema de que la gente no tiene claro qué es lo que realmente le interesa y le importa en la vida. Es un problema cultural. Algunas personas hablan de que se les ha enseñado a ser consumidores. Reaccionamos a lo que la gente quiere que nosotros consumamos. En vez de decir, no, 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 yo sé lo que trae significado en mi vida, yo elijo. Entonces, vamos desde el que algo me importa a cuidar lo que me importa. Y ahí vamos a nuestro viaje interior, donde producimos el poder para tener liderazgo en el mundo exterior. Primero, ¿cuáles son tus compromisos? Y para que tu vida funcione, para que tu liderazgo funcione, necesitas alinear lo que te importa, cómo cuidas lo que te importa y tus compromisos. Y el liderazgo, el primer paso del liderazgo es ese. Y es parte del viaje que nosotros llamamos mi viaje, mi viaje conmigo mismo. Y cuando haces esto, los líderes pueden empezar a producir cosas en equipos. Claridad en el cual se descubre qué es lo que les importa cuidar juntos como equipo. ¿Qué les importa al equipo? ¿Qué les importa cuidar juntos? ¿Qué resultados les importa construir como equipo? Y eso construye un auténtico equipo, lo cual requiere conversaciones. Las conversaciones no solo en la cabeza, sino conversaciones como un deporte de contacto físico completo, con todo tu ser. Entonces estamos ofreciendo un paradigma nuevo, diferente, y hay una estructura de estas conversaciones que se puede aprender. Álvaro, ¿cómo te aterriza esto? ¿Cómo te suena esto? Hace sentido. Muchas gracias. Quisiera, abusando de la... ¿cómo romper la cultura? ¿Cómo ves el tema de la cultura? O cómo es el contacto del líder con la cultura externa y cómo el líder genera cultura. ¿Cómo ves esa diferencia? No, y no cultura, y estoy hablando más de cultura no solo para la organización, sino para el mundo. You're asking a very important question. Estás haciendo una pregunta muy importante. La cultura son hábitos y conversaciones de cómo la gente ve el mundo. Eso es lo que es la cultura. Y todo se crea en conversaciones, se crea en la educación, se crea en el flujo fundamental de la cultura. ¿Cómo un líder cambia eso? Cambiando las conversaciones. La cambias dentro de ti, en ti mismo, después lo cambia con la red de personas a tu alrededor. Y ahí es cuando empezamos a obtener nuevos resultados. ¿De qué se trata el liderazgo? De conseguir nuevos resultados. ¿Cómo haces promesas que con este discurso puedes hacer promesas más valiosas? Y en vez de tener la conversación de recursos humanos, las personas como máquinas, no. Vas al poder, al verdadero poder humano. Y nosotros eso es lo que hacemos. Vamos a cambiar el mundo un líder a la vez, un ser humano a la vez. Y si eso te interesa, estás en un buen lugar. Ven y juega con nosotros. Bueno, Nicole. Has estado esperando pacientemente, Nicole. En mi experiencia fue un poco difícil porque yo estaba a cargo de un proyecto que realmente no era importante. Yo no pude producir resultados, siendo honesta, y quisiera saber tu punto de vista de cómo podemos influir otras áreas cuando el proyecto al cual estás a cargo no es relevante, no es importante para ellos. Primero quiero felicitarte por tu experiencia, porque cuando tenemos esta experiencia tan desilusionante es cuando tenemos la motivación para aprender esto. Ahora que tuviste la experiencia, tienes una bifurcación en el camino donde puedes elegir o ignorarlo o no, algo está faltando. Quiero aprender qué es lo que está faltando aquí. Aún no lo he encontrado, dice Nicole.
Tengo muchas hipótesis, pero no tengo la respuesta definitiva. Dice Bob, te puedo garantizar que encontrando lo que falta es algún tipo de conversaciones que quizá tú no seas la persona en primer plano, aún tienes una voz que traer en las conversaciones y eso es lo que aprendemos en liderazgo. Tu voz no está limitada. Puedes necesitar crear tu identidad, construir tu identidad, pero la conversación es donde está el poder, no en la estructura del título. Si la gente en la estructura del título tienen las conversaciones equivocadas, ya no van a tener esa posición, ni el título, ni el cargo. Entonces, cuando aprendes el poder de las conversaciones, ese es el lugar donde decimos, bien, si mi proyecto es irrelevante, cambiémoslo por uno que es relevante. ¿Con quién tengo que hablar? ¿A dónde tengo que hacer una oferta? ¿Cómo declaro que esto es un quiebre, que esto es un conflicto, que este es el proyecto equivocado? ¿Cómo tengo una conversación para mostrar el valor del proyecto en realidad, que quizás sí es valioso? Porque la relevancia no era una característica de tu proyecto, era un juicio de las personas de que el proyecto no era valioso. Y ahí hay otra conversación para tener. Entonces, podrías haber sido el líder de tu proyecto o los ojos honestos de decir, estamos perdiendo el tiempo con este proyecto, hagamos algo más valioso. Entonces, ahí apareces como un líder que crea valor, identificando el problema y mover las conversaciones para un proyecto más valioso. Sí, tiene mucho sentido. Lo único que faltaba entonces es que no tenías todavía los ojos para ver cuáles eran las conversaciones faltantes. Y eso es una de las cosas que hemos descubierto de que el ser líder se trata de ver las conversaciones que faltan, no solo ver las conversaciones, sino las que están faltando. Y ahí mover a otras personas, como se dice, mover montañas. Maribel, ¿quiere agregarle algo a Nicole? Proyecto que realmente no tenía como valor, que no iba a ser importante. Para alguien era un proyecto. Digamos que lo que pasa es que el proyecto era con organizaciones en Chile y en Colombia y era relevante para Perú, pero no era relevante para ellos, no les afectaba su P&L, no afectaba sus resultados, pero yo necesitaba la coordinación con esos países. Entonces siempre había un tema urgente, digamos, en esos países que hacía que los compromisos no se cumplieran hacia Perú. Entonces era relevante para Perú, pero no para ellos y como te decía, no afectaba su línea de ingresos. Entonces fue un poco difícil, fue difícil para mí. Yeah. Lo que quería mostrarte adicionalmente a lo que Bob decía acerca de que había una conversación faltante es que parte de las conversaciones faltantes es para quién es importante este proyecto, que también tiene que ver con lo que estamos hablando hoy y es estamos creando resultados que importan. Siempre que hay un proyecto, para alguien es importante el proyecto. Buscar para quién era importante ese proyecto y darte cuenta o lograr que las conversaciones subieran de nivel. Es parte de las conversaciones de lo que Bob te dice, es quiénes son parte de esta conversación. No solamente hay una conversación faltante porque la conversación no se ha tenido, sino porque no se han identificado todas las personas que deben estar al interior de esa conversación. ¿Ya? Y a veces pasa cuando quien pide el proyecto no se hace cargo también del proyecto y no está comprometido. Por eso quería enlazar el ejemplo que tú diste con lo que Bob decía antes, que es, o sea, qué es lo que es importante, cómo esto es importante, cómo lo vamos a cuidar, pero adicionalmente cuáles son los compromisos. Entonces, cuando miramos las conversaciones y miramos que hacen falta conversaciones, también es importante ver quién es el que está comprometido, para quién esa conversación es importante y ahí poder volver a retomar tu proyecto. Oh. Ok. Yeah. Reflexionaré un poco Just- sobre eso para poder sacarle más jugo a la experiencia. Sí, tal cual. Gracias, Nicole. Gracias. So the blind spot that Maribel is Entonces, el punto de ceguera que
Maribel está señalando en este proyecto es que hay cosas para hacer, pero un proyecto son conversaciones que se inventan en la conversación, que se comprometen en la conversación. ¿Y cuál es el cliente del proyecto que lo va a pagar? Eso también lo descubres en una conversación. ¿Cuál es el valor del proyecto? Se descubre en una conversación. ¿Cuál es la estrategia en el proyecto? Se descubre en conversación. Entonces, en vez de estar atrapados en un proyecto, tienes que poder mirarlo de afuera y cuál es el rol en este gran juego. ¿Cómo le doy poder en el gran juego? Y haciendo esto, empiezas a ver, oh, Dios, voy a tener que empezar a hablar, voy a tener una voz, voy a tener que hacer una oferta, voy a tener que declarar un quiebre, voy a tener que enfrentar el borde de mi propio coraje y valentía y empezar a hablar de las posibilidades de futuro, empezar a hablar de la relevancia y el valor. Quizá no tenga la respuesta, pero por lo menos puedo ser el coreógrafo de las conversaciones para encontrar cuál es la conversación faltante. Eso es lo que hacen los líderes. Esto es lo que es el liderazgo. Liderazgo no es ser la persona que está a cargo o ser el experto. Es la persona que ve en las conversaciones faltantes para crear un futuro valioso, para crear alineación y coordinación. Entonces, Nicole, el ejemplo fue simplemente un lugar donde estaba estancada y era ciega a las conversaciones faltantes. Pero hay muchas otras conversaciones también. Por ejemplo, está la conversación del poder y la política. Necesitamos, si vamos a ser líderes, necesitamos graduarnos de ser un buen ejecutor para ganar el juego, para empezar a ser parte de las conversaciones, de diseñar ese juego y decidir qué juego realmente vale la pena jugar. Esas son las conversaciones, que realmente es donde se encuentra el poder y el valor. Sí, necesitamos buenos ejecutores, pero si trabajamos duro, es el juego equivocado. Necesitamos aprender. Recuerden cuando les dije que cuando te ascienden, es una conversación, aparecen conversaciones nuevas. Entonces, tenemos distintos niveles de liderazgo. Permítanme mostrarle algo. Les voy a mostrar mi pantalla. Un momento, por favor. ¿No es genial? La tecnología siempre nos tiene ocupados. Bien. Un momento. Esto realmente vale la pena esperar. Les voy a mostrar un mapa que hemos desarrollado en los últimos 40 años. Y esto es un poco complicado y podemos tener un webinar para explicar esto, pero les voy a dar el mensaje fundamental. Hemos visto que hay 5 puntos de transición o 5 niveles de liderazgo para hacer promesas más grandes. La primera transición es de la que estamos hablando ahora. Pasar de que el trabajo es realizar cosas a el poder de las conversaciones y los compromisos. Y eso nos lleva a este primer nivel. Cuando quieres tener más impacto como líder, crear más valor como líder, no simplemente haces trabajo o no simplemente generas promesas, sino que empiezas a hacer preguntas. Tenemos un término que se llama condiciones de satisfacción. Toda la acción produce satisfacción o disatisfacción en los seres humanos. Satisfacción y disatisfacción en el equipo. Satisfacción y insatisfacción en los clientes. Entonces, cuando nos ascienden y tenemos más poder, empezamos a trabajar en crear nuevas condiciones de satisfacción.
Cuando la gente lo ascienden a posiciones más altas aún, a ser directores o vicepresidentes, también aparecen las nuevas preguntas. Ya no es solo trabajar duro o mejorar las cosas. Es saber qué juego estaremos jugando. Si quieres, tienes la ambición de ser un líder que tiene un gran impacto, tienes que inventar, diseñar y cambiar juegos. No quedarte trancado en un juego, sino no ser una ardillita en la rueda que está corriendo y no va a ningún lado. Encontramos que hay líderes que son realmente visionarios, y esas son las personas que con frecuencia logran fundar empresas, son CEOs, pero también puedes ser un líder visionario dentro de una empresa, porque es en las conversiones cuando esto sucede. Y el juego más grande que hemos identificado es ser un constructor de historia, es construir un futuro que no es la mera repetición del pasado, sino que es un cambio cultural en la organización. Entonces, hay distintos niveles. No importa cuánto éxito has tenido hasta ahora ni cuánto sabes. Siempre hay un nivel más para avanzar, siempre hay un nivel más alto de impacto. Y si vives en esa ambición de cuidar y de ocuparte de lo que te importa cuidar, no hay límite a las posibilidades de las cosas que puedes cuidar. Y eso es lo que hemos aprendido, que el liderazgo es un viaje para toda la vida, no un viaje de trabajo duro y obligaciones, sino un viaje del placer de crear las próximas oportunidades que se hagan cargo de lo que te importa cuidar. Y eso es la fuente de tener sentido en la vida. Ese esquema nos llevó solo 30 años llegar a esto, pero ahora lo tenemos. Ahora tenemos un mapa del territorio a recorrer. Así que hay mucho más que puedo compartir con ustedes, por supuesto. Nuestros programas de liderazgo en Estados Unidos son programas de 3 años. Son programas en los cuales no estás aprendiendo conceptos, sino que estás en acción en tu vida, con tus verdaderos compromisos, poniendo en práctica. Lo aprendes haciéndolo. Vas a tener un coach personal, vas a trabajar con un grupo de aprendizaje. Esto se trata de conseguir resultados que realmente importan, haciéndolo, no solo estudiándolo. Y este viaje de aprendizaje te va a llevar a un viaje. Tengo algo más para compartir contigo. Ay, permítanme, estoy en el medio de la tecnología y tengo que sobrevivir. A ver. Un momento, sí, aquí está. Esto vale la pena. Esperen un poquito. Entonces, ¿cuál es este viaje? Cuando miramos, lo que encontramos con frecuencia en las organizaciones y empresas es que la gente quiere obtener resultados en el mundo. La única manera de tener resultados grandes en el mundo es formando equipos. Entonces, la gente que son simplemente técnicos y solo ven números y solo trabajan dura, tienen que aprender liderazgo. Tienen que aprender que si querés crear un nuevo nivel de resultados, más calidad, eliminar desperdicio e innovar cosas nuevas, tienes que saber cuáles son las conversaciones que se necesitan tener para guiar un equipo. Y dado que la cultura no nos ha preparado para este viaje interno de observarnos, como decía Álvaro, sobre lo que nos importa cuidar, es ahí donde tenemos que ir. Tienes que ir al mundo interno, qué es lo que quieres cuidar y tener acuerdos y coordinaciones para poder formar un equipo con otros. Y tienes que aprender dentro tuyo dónde están tus bordes de aprendizaje. Eso hemos aprendido. Y tu visión en el mundo depende de las conversaciones que tengas en equipos y qué impacto tienes en grupos y cuánto tienes que aprender dentro de ti mismo para después volver con
siendo capaz de construir promesas más grandes con tus equipos y tener más impacto en el mundo. Entonces, tenemos más para compartir, pero se nos está acabando el tiempo, así que necesito atender a las personas que realmente deben irse. Y bueno, nuestro programa es 3 años, así que puedo hablar mucho rato. Quiero conectar con el lugar donde está lo que a ti te importa. Cuando les pregunté por qué están aquí, lo que realmente les estaba preguntando es, ¿qué te importa? ¿Qué estás buscando en tu vida, en tu carrera? ¿Qué es lo que quieres ser capaz de hacer que no sabes cómo hacer todavía? Y lo que puedo ofrecerles de estas 4 décadas que he trabajado con mis colegas, estas son nuestras preguntas que hemos estado explorando. Podemos compartir 4 décadas de trabajo con miles de otros estudiantes y con nuevos estudiantes para ayudarte en tu viaje de desarrollar tu liderazgo, no solo para tildar boxes para que te asciendan, sino para que tú realmente diseñes tu camino de tu aprendizaje, tu pasaje hacia una buena vida y tu impacto en el mundo. Eso es lo que nosotros creemos. Los líderes generativos más efectivos hacen las 2 cosas a la vez. Y si esto te interesa, si esto resuena contigo y si esto te atrae, entonces explóralo, explora este camino. Y Maribel, tú hablas y quizá tengamos alguno de nuestros colegas hablando. Estoy dispuesto a quedarme un rato más si ustedes pueden y quieren, pero le paso el poder a Maribel. Maribel, jefa, ¿qué vamos a hacer? Gracias por la conversación y si alguien tiene alguna pregunta adicional de lo que estábamos hablando, como Bob les estaba contando, está dispuesto a quedarse un tiempo más. Él les estaba hablando precisamente de que el programa en Estados Unidos es de 3 años porque hace todo el recorrido desde la primera transición de liderazgo hasta la última transición de liderazgo, que es la transición de liderazgo para aquellos que están buscando ser agentes de cambio en el mundo. Y normalmente, en la medida en la que se va creciendo con estas transiciones, vamos creciendo también en el programa y viceversa. El programa que nosotros traemos en Latinoamérica son precisamente las primeras 3 transiciones, que es de un programa del primer año y tiene la transición de pasar de hacer tareas a hacer trabajo por promesas, la segunda a poder trabajar con condiciones de satisfacción y la tercera poder trabajar creando valor agregado y generando nuevos juegos. Para nosotros en Latinoamérica ha sido bien importante traer este programa porque nos hemos dado cuenta que muchas de las personas y muchas de las organizaciones con las que trabajamos ya haciendo consultoría se preguntan esto de lo que estábamos hablando hoy, ¿qué significa un resultado que importa? Y algunas personas en las organizaciones nos dicen, no, pero sí, todos los resultados importan. Y a lo que nosotros nos referimos es que perseguir los números o perseguir los KPIs a veces hacen un terreno infértil para poder generar equipos, para poder construir líderes, para poder seguir creciendo y para poder hacer que nuestras organizaciones vayan creciendo y vayan teniendo el sentido que queremos darles. Yo personalmente les agradezco mucho que hayan venido. Esta es una de tantas conversaciones, como Bob les estaba diciendo, a las que los podemos invitar y los invitamos definitivamente a que vengan y conozcan el programa, miren si están interesados en el programa y empiecen una conversación con alguna de las personas o con alguno de nuestros coaches, mentores, que son las personas que están dedicadas a esto o que estamos dedicadas a esto de cómo construir mejores organizaciones con líderes que se sientan responsables por las personas que están a su cargo, que generen espacios seguros y definitivamente empiecen a generar el mundo que queremos generar y que queremos construir. Entonces,
no sé si todas las personas que vinieron, si todos ustedes tienen a alguien directamente con quien puedan tener una siguiente conversación y si les interesa, alguien no sabe a quién dirigirse para tener esa conversación y le interesaría tenerla para que sigan trabajando o conversando de esto que es el espacio de la construcción de un liderazgo nuevo. ¿Sí? ¿No? ¿Todos saben con quién dirigirse? ¿Con quién hablar? Súper. Pues yo personalmente, Nicole. Te escribo por interno igual para conversar, para tener más Sí, info. perfecto, súper, gracias. Glo, ¿les puedes anotar mi mail en el chat, por favor? Álvaro. A mí me contactó Olga, pero no sé si es la persona con la que Sí, conversación. Ok. sí, con Olguita puedes conversar, Álvaro. Ok, bueno. Sí, con Olga puedes conversar. Súper. I have a suggestion for your question. Tengo una sugerencia para tus preguntas sobre con quién hablar del el equipo de IGL. Cuéntales qué promesa quieres hacer en el mundo y pregúntales si podemos ayudarte a construirla. Te mostraremos cómo hacerlo. Or they told me that. Les estaba diciendo que cuando hablen del programa, digan, quiero hacer esta promesa en mi liderazgo, quiero hacer esta promesa en mi carrera, quiero tener este resultado en mi vida. Cuéntame cómo el programa puede ayudarme en eso. Okay, awesome. Eso es sin duda la primera conversación. Sorry. También acerca de que es importante tener cuando tengamos estas conversaciones y tiene que ver con qué es lo que quiero. ¿Quiero solucionar un problema o una situación que se me está presentando? ¿O realmente quiero crecer en lo que soy yo, en el líder que soy, en el ser humano que soy y crear una nueva visión sobre lo que estoy construyendo en mi vida profesional y solucionar la situación en la que estoy hoy? Que son normalmente las dos preguntas que tenemos con los líderes. ¿Necesito solucionar este tema técnico que tengo hoy o realmente necesito ir a un nuevo nivel de conversación y a un nuevo nivel de liderazgo? A todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los seguiremos invitando, seguiremos estando en la conversación porque, como les decía Bob, es una de muchas que vamos a seguir teniendo. Muchas gracias a todos. Chao. Bob, Gracias. como siempre. Hasta luego. Gracias.